2 semanas, gente, 2 semanas, casi 3, y finalmente tenemos un nuevo capítulo del Emperador Dragón. Y bueno, gente, ¿qué decir? Que a los que siguen el capítulo de Sasuke de XD, tengo capítulo para la siguiente semana, que vendrá siendo un miércoles, más tardar. Voy a la mitad, así que bueno, simplemente decir eso. Ha pasado unas semanas desde que lo subí, así que si no lo han visto, vayan a verlo. Y bueno, creo que ese va a ser el penúltimo capítulo del arco 2, y simplemente decir eso. Por cierto, ya vamos a llegar a los 17 capítulos, amigo. En realidad el FIC actualmente tiene 80 capítulos con esto que se ha adaptado de la tercera temporada. Y joder, cómo ha avanzado. Y sigo esperando que se ponga más bueno, la verdad. Pero bueno, dicho eso, vamos a iniciar con el capítulo de hoy, que sé que muchos lo están esperando. Y pues realmente les traigo lo que querían. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchos están esperando y otros no tanto. Pero bueno, comencemos ahora. Emperador Dragón, temporada 3, capítulo 16. El momento de avanzar. Itoshi se sentó en el laboratorio de Mei a la hora del almuerzo. Ahora estaban solo ellos dos y su tiempo libre lo pasaban más en silencio que en una conversación. Se había ofrecido a ir a otro lugar, pero Mei había dicho que estaba bien que él viniera y. Realmente no tenía a dónde ir, pero el silencio resaltó el hecho de que ambos habían sido amigos de Izuku, no el uno del otro. Habían estado trabajando fácilmente para convertirse en amigos, pero eso llevó tiempo y fue mucho más cuando Izuku estaba aquí. Ahora que no estaba, suspiró y luego vio un paquete de papeles debajo de una colección de pedacitos al azar que no habían estado allí ayer. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando hacia él. ¿Qué es qué?, preguntó Mei, asomando la cabeza por lo que estaba haciendo. Su voz no solo estaba amortiguada por el objeto, sino porque estaba mordisqueando la esquina de una galleta seca. ¿Qué es eso?, Itoshi preguntó de nuevo, estirando la mano para tocar el paquete de papeles. Sabía que no debía tratar de recogerlo. Mei, tengo un gato si perturbara cualquiera de los artilugios y cosas que había en él. Oh, eso, dijo, y se agachó para volver a lo que estaba haciendo. Eso es solo una oferta de pasantía. Por un momento, Itoshi no estuvo seguro de haber oído bien. ¿Solo una oferta de pasantía?, murmuró eventualmente, haciendo una mueca por lo incrédulo que sonaba. ¿No sigues uno? ¿Una pasantía? Sí, respondió Mei. De hecho, la escuchó dejar algo y luego reapareció detrás de lo que fuera en lo que estaba trabajando. Sus ojos verde-amarillos se clavaron en él mientras lo miraba. ¿Por qué recibiría una oferta de pasantía?, preguntó Itoshi. Eso no, Mei descartó su pregunta, agitando una mano. Un soborno, aclaró. Inmediatamente supo de qué estaba hablando. Itoshi no pensó que había cambiado de expresión, pero por la forma en que se alteró el rostro de Mei, se había delatado de alguna manera. Lo hiciste, hizo la declaración. Itoshi respiró hondo. Sí, lo hice, admitió, sabiendo que no tenía sentido tratar de negarlo. Si hubiera sido Ochako o Izuku, probablemente se hubiera salido con la suya sin decir nada. Mei parecía conocerlo y bueno, no mejor que ellos, porque ella no lo conocía, pero era mucho más directa con las preguntas. ¿Qué ofrecieron? Un lugar en el curso de la heroica, le dijo. Ahora que lo había dicho, él mismo sintió curiosidad por algo. ¿Por qué Mei lo había llamado soborno? ¿Realmente seguía siendo leal a Izuku? Oh, exclamó Mei. Sacar las armas grandes. ¿Con quién es tu pasantía?, preguntó, curioso por saber qué tan grandes eran las armas en realidad. Kunsu, respondió ella. Sintió sus ojos agrandarse. Ellos, hijo, sí, estuvo de acuerdo Mei con la oración incompleta. Kunsu fue el mayor proveedor de equipos de apoyo para la industria heroica, sin excepción. Había algunas empresas especializadas más pequeñas que tenían contratos con héroes individuales, pero, en general, Kunsu solo hacía contratos con héroes y se aseguraba de que los mantuvieran felices. Para alguien como Mei, que estaría apoyando, el tipo de contactos que una pasantía con Kunsu le daría podría hacerle compañía. O la convertiría en una de las empleadas imprescindibles de Kunsu. Había oído rumores de lo que harían por ellos. ¿Quién te hizo la oferta?, ella preguntó. Ella ya debería saberlo. Les había dicho que tenía un lugar de experiencia laboral. Borrador, dijo. Mei se acercó y se sentó en su escritorio. Era el que tenía los planos para sus bebés. Se dio la vuelta en su silla. Están siendo un poco duros, ¿no crees? Un poco, dijo Itoshi. ¿Pero estás tentado? Mei continuó con una sonrisa como si pudiera leer su mente. Itoshi suspiró, pero antes de admitirlo le dirigió una mirada mordaz. No es así. Desafió. Parecía un poco disgustada, pero luego suspiró. Un poco, repitió su respuesta anterior. Pero, Mei se negó con la cabeza. Es demasiado obvio y no sé qué esperarían como pago.
Toshi enganchó una silla para él y se sentó, reclinándose. Le había dicho a Izuku que seguiría siendo su amigo, sin importar lo que pasara, y lo decía en serio, pero que él supiera, Mei nunca había hecho tal promesa. Pero ella tenía una gran relación con Izuku. Veámoslo de otra manera, sugirió. Ya que han sido tan buenos en ofrecer un soborno tan bueno, agregó. Mei resopló, pero por el rabillo del ojo la vio asentir. La declaración hizo que Toshi se diera cuenta de que no estaba seguro de que estarían hablando del mismo ellos y tiene que aclarar eso con ella. ¿Tomar la oferta realmente lastimaría a Izuku? Preguntó, y luego se preguntó si realmente debería haber preguntado tan abiertamente. Él estaba en UA, y aunque me era amiga, podría haber puesto micrófonos en su taller. Tengo un bebé para protección, respondió a una pregunta no formulada. ¿Por qué crees que puedo bromear sobre eso aquí? Justo, admitió. Debería haber dado cuenta de eso antes. Aunque tenía otro pensamiento. ¿Mei estaba diciendo eso para atraparlo en una mentira? Odiaba esto. También hay otra consideración, reflexionó Mei. ¿Qué sé sobre Izuku que posiblemente podría lastimarlo ahora? Toshi frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Parecía realmente resentida. Los ojos verde dorado lo miraron. ¿Qué también conocía realmente a Izuku? Exigió Mei. Oh, claro, sabía que tenía facetas peculiares, pero solo porque esa era la mentira para encubrir su verdadera peculiaridad. Sabía que su padre estaba herido, pero omitió el pequeño hecho de que su padre es un villano lo suficientemente fuerte como para luchar contra All Might. Incluso herido. Sabía que tenía contactos. Pero no tenía idea de que esos contactos eran villanos. ¿Crees que yo sabía algo de eso? Toshi preguntó deliberadamente. No necesita decirle a Mei que había sido amigo de Izuku por más tiempo. Incluso he conocido a su padre en varias ocasiones. Izuku siempre decía que su padre era un hombre de negocios porque no era un buen momento para que dijera, oh, por cierto, mi padre es un supervillano. Toshi lo dijo con voz aguda. Eso sucedió con una risa renuente de Mei cuando reconoció la verdad de esa declaración. Habían discutido esto el otro día, en ese café. En serio, no era socialmente aceptable que Izuku admitiera la verdadera ocupación de su padre. ¿Conoces a Izuku?, le dijo Toshi. ¿Qué quieres decir? ¿Conoces a Izuku?, repitió. Es posible que no supiéramos sobre su padre, o eso, pero Izuku es Izuku. Hizo que sus deseos, pensamientos y todo eso quedarán claros con nosotros. Mei asintió ante eso. Sin duda, ella tendrá conversaciones con Izuku sobre héroes, sociedad y otros temas a lo largo de los años. Toshi no sabía cuánto habían hablado los dos, pero sabía que se habían mantenido en contacto a través de mensajes de texto. Simplemente no me gusta el hecho de que nos hayan ofrecido esto. ¿Es demasiado obvio? Toshi suministró la posible palabra. Es descarado, estuvo de acuerdo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? Él se había preguntado lo mismo. Ochako era conocido como amigo de Izuku y había sido expulsado. La llamaron amante de los villanos en línea. Había visto las publicaciones. Había muchos de ellos. Algunas de esas publicaciones pedían que se expulsara a toda la clase de Izuku, que se expulsara a todos sus amigos. Eran idiotas. Si hicieron eso, entonces solo estaban perpetuando la villanía. Afortunadamente, sus maestros y otros parecían saberlo. Pero sí significaba que en realidad solo había una razón por la que les habían ofrecido los puestos. Porque no quieren perder fuentes de información, dijo. El padre de Momo dijo que si Izuku le devolvía las peculiaridades, pasaría por alto lo que había hecho. Estoy dispuesto a apostar que si Izuku dijera que quería que Ochako fuera reincorporado, el padre de Momo movería el cielo y la tierra para que esto sucediera. También estoy dispuesto a decir que apuesto a que HPSC lo consideraría. Pero no va a suceder. Izuku no hará eso. ¿Él no lo hará? Mei pidió confirmación. Si pensara que podría hacerlo sin ser arrestado, podría hacerlo, pero lo dudo, dijo Toshi. No con todo lo demás que pasó, aclaró. Mei asintió ante eso. Entonces, creo que han hecho esto para mantenernos informados y para asegurarse de que tienen una fuente de información sobre Izuku. Ochako no tiene ninguna razón para revelar nada más que, si tomamos esto, ¿tendremos que derramar los frijoles? Mei usó la vieja expresión. Sí, pero ¿qué sabemos? ¿En serio? Toshi respondió razonablemente. Ante eso, la expresión de Mei molesta que sabía a qué se refería. Podían describir a Izuku, podrían adivinar lo que haría, pero no tenían información práctica sobre su peculiaridad real o sus posibles acciones como villano. O, seguro que podrían decir que quería destruir Hero Society, pero no tienen idea de cómo lo haría. Toshi había pensado en lo que sabía y, en concreto, no sabía nada valioso. Hay una alternativa, le dijo secamente a Mei. Oh.
Podrían estar haciéndolo para que seamos rehenes, sugirió. Era una posibilidad, pero el HPSC tendría que hacer arreglos para que ocasionalmente castigados por las acciones de Izuku y, aunque estaba seguro de que podría hacerlo, también estaba seguro de que el público en general no lo aprobaría. Y aunque es posible que no sepa cómo haría Izuku para derrotar a la sociedad de héroes, Itoshi sabía que el público tendría que perder la fe y. No quería ser un rehén. No quería ser castigado por algo que no hizo, pero si lo era, y si eso ayudaba a Izuku, entonces, era lo suficiente masoquista como para aceptarlo. Y eso fue principalmente porque sabía que la venganza de Izuku sería espectacular. También podría ser una forma de hacernos callar, especuló Mei. Itoshi asintió. Podría ser. ¿Vas a tomarlo?, preguntó. No es justo. Iba a preguntarte, hizo un puchero antes de suspirar. Creo que sí, dijo Mei. Si quiero convertir a Mie en una buena compañía, voy a necesitar esos contactos. ¿Tú? Yo también lo creo, dijo Itoshi. Pero simplemente no voy a aceptar todo. ¿Revolucionario?, preguntó Mei, usando la palabra que Ochako usaba para describir al héroe que planeaba ser. La única forma, Itoshi sonrió, levantando una mano. Mei se rió entre dientes y golpeó su mano contra la de él. Revolucionario. Ted, mientras buscaban a Kurohiri, y Miko en realidad estaba saltando por los pocos corredores aquí. Estaban en un almacén y seguro que era bastante grande, pero uno pensaría que sería fácil encontrar a un hombre, pero la puerta Warp era muy buena para ser discreta. Incluso podría haber ido a ver al doctor. Esto va a ser muy divertido. Y Miko rió alegremente. Pero Izu. Había una nota de preocupación en su voz que hizo que él se volviera hacia ella. De hecho, parecía preocupada. Antes de que pudiera decir algo más, Miko movió una de sus manos y apareció un cuchillo en ella. Izuku lo miró fijamente, tontamente. ¿De dónde ha venido eso? Las mangas de su uniforme estaban intactas y ¿dónde guardaba eso? Ella se rió de su expresión atónita. Antes de que podamos ir, tenemos que conseguir el equipo adecuado. ¿Equipo? ¿Qué quiso decir ella? Miko giró su cuchillo alrededor de un dedo. ¿Qué herramientas quieres usar para hacer esto? Estoy feliz de prestar mis cuchillos, pero trabajarás mejor con tus propias herramientas. Ella le dijo con una sonrisa. Oh. Eso tenía una especie de sentido espantoso. ¿O quieres usar un clip de sable o una punta de lanza? ¿Un kukuri? Estoy bastante seguro de que también podemos conseguir un karambit si quieres. Oh. Oh, me gustan los clips largos pero no caben debajo de mi uniforme, sin embargo, podrías usarlos totalmente. Miko enumeró una variedad de armas. Izuku frunció el ceño ligeramente mientras pensaba en la lista que ella le había dado. No todos reconocieron los nombres, pero dado que era Miko, era bastante obvio de lo que estaba hablando. ¿No son todos los cuchillos?, preguntó. Ella le sonrió antes de que su expresión se nublara. No querrás usar un arma, ¿verdad? Miko sonó ligeramente decepcionada por la pregunta. Izuku negó con la cabeza, queriendo tranquilizarla. Definitivamente no. Solo pensé que podría usar mis dones naturales. Sus ojos amarillos se abrieron y realmente se estremeció ante la idea. Será más fácil, evitará Miko, y es más difícil de lo que piensas morder la piel. Izuku negó con la cabeza y levantó una mano, permitiendo que las garras que obtuvo de Poison Fan se formaran en la punta de sus dedos. No dijo nada, pero vio como los ojos de Miko se agrandaban. Vio que su enfoque cambiaba de sus garras a su rostro y luego de regreso a sus garras. Entonces ella hizo un puchero. Eso no es justo. Miko se quejó, girando su cuchillo alrededor de su dedo antes de que desapareciera. Todavía no sabía dónde estaba guardado. Izuku dejó que sus garras se desvanecieran y la expresión de Miko volvió a cambiar. Ella agarró su mano, levantando sus dedos. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso?, preguntó seriamente, mientras frotaba sus dedos ahora sin garras. Frunció el ceño suavemente. ¿Qué quieres decir? Es muy personal, le dijo Miko. Quiero decir, realmente personal. Por primera vez, puede que no quieras estar tan cerca. Izuku parpadeó y por un momento no entendió de qué estaba hablando, y luego se dio cuenta. Hubiera pensado que te gustaría que estuviera tan cerca. Ella le dirigió una mirada mordaz. Dije que te enseñaría, y Miko le dijo con seriedad. Así que tengo que considerarlo todo. Puede que no quieras estar tan cerca la primera vez. Suspiró. Sé que puedes hacer esto, Izu, es solo que no hay necesidad de hacerlo más difícil las primeras veces. Eso solo lo hará más difícil a largo plazo. Entonces, si eso significa un poco de distancia al principio, entonces ese es el mejor forma de aprender. Eso tenía una especie de sentido.
No aprendiste nada asumiendo primero los problemas más difíciles. Te abriste camino a través de problemas más fáciles, trabajando hasta llegar a los problemas difíciles. Me metí en la parte más profunda de inmediato, ¿no?, murmuró, grabando a Tomura. No había usado garras, pero había usado una peculiaridad. Y si hubiera usado un cuchillo, tal vez podría haber tirado el cuchillo de una manera simbólica para distanciarse de lo que había hecho. Y Miko asintió ante su declaración. Veré si Kurohiri puede conseguirme algo, ayudó Izuku. Pero también veré cómo me siento cuando la vea. El pensamiento de ella le devolvió la ira. No quiero, si ella hizo lo que creo que hizo, no me importará lo difícil que sea, proclamó. ¿Realmente la odias, no? Y Miko dijo. Izuku suspiró. Es un viejo odio, explicó. ¿Viste a mi papá, y la máscara que estaba usando? Era una pregunta tonta. El mundo entero había visto a su padre y la máscara. Y Miko asintió de todos modos. Ella es una de las razones, probablemente la razón clave por la que mi padre es así. ¿Cómo?, exigió a Miko. Es súper fuerte. No terminó, pero Izuku sabía lo que le preocupaba. Nada de eso. ¿La conoces? Señora Suyona, le dijo a Miko. Le tomó unos momentos recordar de quién estaba hablando e Izuku demostró cómo cambiaba su expresión. ¿Nuestro director de la escuela primaria? Había una nota de incredulidad en su voz. Sabía lo que ella estaba cuestionando. ¿Cómo podría haber lastimado a su padre? O hacer incluso que su padre resulte herido. Recuerda que estaba fingiendo no tener peculiaridades, explicó Izuku. Le guarda rencor a las personas sin peculiaridades. Siguió poniendo marcas en mi registro e incluso después de que me fui, lo hizo. Los héroes usaron esa información para encontrar a papá y Olmig, él no continuó. No tenía que hacerlo. Y Miko era inteligente. Ella podía conectar los puntos. Los héroes habían encontrado a su papá y Olmig lo habían lastimado gravemente. Por eso tengo que comprobar que realmente era ella, agregó. Kurohiri debería saberlo. Y si fue ella, entonces, no dijo más, pero apretó los puños y tembló levemente. Y Miko se acercó y puso una mano en su hombro. Estaba sorprendentemente cálida. Sigamos buscando. Y espero que haya sido ella. Ella se rió. Quiero verte cubierto de sangre. Izuku le dio a Miko una sonrisa. Realmente no quería eso, pero ¿y si realmente fue Suyona quien llevó a los héroes a su papá, y él pensó que lo era? Entonces ella tenía mucho por lo que responde. Esta debería ser una lección fácil. Lin. Ahí está. Katsuki miró hacia la voz. Sonaba vagamente familiar, en la forma en que se mezclaban todas las voces de los extras. Se encogió de hombros y siguió moviéndose. Tenía deberes que hacer. Ese maldito bastardo podría haber tomado su peculiaridad, pero iba a recuperarla. Esto fue solo un contratiempo y todo buen héroe tuvo contratiempos en su historia de fondo. La suya era simplemente más dramática que la mayoría. Sabía cómo iría su historia. Él fue el único de su escuela secundaria que fue aceptado en una escuela secundaria de héroes, y por supuesto fue UA, porque UA era lo mejor, y él era el mejor de esa pequeña escuela secundaria de mierda. Fue el mejor en el examen de ingreso a la UA e iba a ser el mejor de su clase. Eso fue todo como debería ser. Y luego ese imbécil tomó su peculiaridad. Era una historia trágica y jugaría bien para su historia. Cuando fue escrito, esta parte de su vida sería descrita como su sufrimiento dramático, y luego terminaría con él luchando contra el bastardo y recuperando su peculiaridad. Eso lo establecería como el mejor y, a partir de ahí, era justo que se convertiría en el héroe número 1. Por eso todavía estaba inscrito en el curso héroe de la UA. Deje que los otros débiles lloren y acepten transferencias a estudios generales para elaborar sus planes futuros. Sabía peculiares eran los suyos. Iba a ser un héroe. No había otro plan. Había tenido entrenamiento práctico de héroe hoy y ese vagabundo lo había retenido, diciendo algo sobre cómo tenía que aprender a compensar. Sabía cómo compensar. Siempre había tenido que contenerse en el entrenamiento de héroe, excepto si se enfrentaba a Todoroki. Entonces podría soltarse. Los otros eran demasiado débiles para realmente ir contra él y Ogo ahora pensaba que podría hacerlo. Bakugou había insistido en tomar su lugar en la rotación. Puede que no tenga su peculiaridad, por ahora, pero era físicamente fuerte y ellos lo sabían. Shoji se había contenido contra él y había descubierto de esa manera difícil que eso era un error. Fue solo un golpe de suerte de Ojiro, y el maldito mimo de su equipo lo que significó que perdieron. Si los extras solo se concentraron en la meta, en lugar de en él, fue suficiente para hacerlo gritar. Al menos Ojiro sabía que no debía ser indulgente con él. El vagabundo tuvo el descaro de decirle que tenía que vigilar su control.
Si los debiluchos extras ni alguna vez podrían manejar una pelea contra él, mientras no tuviera peculiaridad, entonces ¿qué demonios estaban haciendo en el curso de héroe de UA? Katsuki. La voz vino de nuevo. Él lo ignoró. No necesito hablar con un extra. Bakugou tenía que llegar a casa y terminar su tarea para poder programar al menos otros 2 entrenamientos a la semana. Los necesitaría para estabilizarse en forma y para mantener la fuerza en sus brazos y manos para que cuando golpee a ese bastardo de Izuku Midoriya para recuperar su peculiaridad, pudiera manejar su regreso. Era difícil creer que el bastardo estaba destinado a ser el hijo de la tía Inko. Inko era amiga de su madre y cenaba con ellos al menos una vez a la semana. Siempre estaba triste y ahora acababa de llorar cuando se supo que el bastardo Mitei Chui estaba destinado a ser Izuku Midoriya. Fue patético y, por lo que podía recordar de Izuku, que no era mucho, pensó que el extra estaba destinado a no ser peculiar. Típico, dijo la voz. Todavía tiene la cabeza tan metida en el culo que no puede ver lo que tiene delante. No importa lo que digan los demás, Katsuki Bakugou no era estúpido. No participó en peleas al azar. Claro, era más que un peleador en la escuela secundaria, pero eso fue solo para poner a los extras en su lugar. No participó en un combate aleatorio contra desconocidos. Eso condujo a consecuencias estúpidas al azar que llegaron a tu registro. Y su expediente estaba limpio. Eso, sin embargo, fue antes de que perdiera su peculiaridad. Eso fue antes de que estuviera tan estresado como estaba, a pesar de la fachada de confianza porque mostraba a todos, estaba estresado, molesto y con ganas de clavar algo en el suelo. Así que Katsuki gruñó y se giró para mirar al orador. Había 2 adolescentes allí. Ambos estaban vestidos con jeans y un suéter, pero uno tenía una peculiaridad mutante obvia. Tenía piel oscura, múltiples ojos y mandíbulas por boca. Sus manos también estaban oscuras, lo que indica que la mutación podría cubrir todo su cuerpo. Sus pies estaban en zapatos, por lo que Bakugou realmente no podía decirlo. El otro adolescente tenía cabello castaño corto y algo esponjoso y una nariz muy puntiaguda. Era estúpidamente puntiagudo, casi como un cono, pero por lo demás parecía normal. ¿Qué es lo que quieren los extras? Gruñó. Katsuki, ¿eso es de todos modos para saludar a tu viejo amigo? Nariz puntiaguda preguntó, en un falsete irritante. Bakugou volvió a mirar al adolescente de arriba a abajo. Había una gorra de béisbol en su cabeza, sujetando su cabello. Era un tono atroz de púrpura y al revés. Oh, es el seguidor extra 2, murmuró. ¿O te mudaste a 1 cuando el seguidor extra 1 desapareció? Se burló. La reacción del extra le dijo lo suficiente a Katsuki. Sacudió serio de una manera que decía que sabía de qué estaba hablando Bakugou. Era el segundo extra 2. El hecho de que fuera el seguidor extra 2 no significaba que Katsuki estuviera interesado. Se dio la vuelta. No tan rápido, bastardo. Por el rabillo del ojo, Bakugou vio que el otro adolescente le hizo un gesto al seguidor extra 2. Curiosamente, eso lo hizo callar. ¿Chui tomó tu peculiaridad, eh? La pregunta vino de él. Katsuki se giró hacia los dos y le dio otra mirada al otro chico. Después de una segunda mirada, era obvio que tenía una peculiaridad de mutación de araña. ¿Lo que de ella? Bakugou desafió. El mundo entero sabía que el bastardo había tomado su peculiaridad. ¿Fue rápido? ¿Te dejó inconsciente cuando lo hizo? Katsuki frunció el ceño. Las preguntas eran extrañamente específicas. ¿Qué es para ti? El adolescente ladeó ligeramente la cabeza y sus mandíbulas se movieron ligeramente. Quiero saber si Chui me lo hizo, anunció. Todavía tienes tu peculiaridad, dijo Bakugou, aunque se preguntaba si el bastardo de Izuku podría adoptar una peculiaridad mutante. El tipo se encogió de hombros. Él te lo devolvió. ¿Te dejó inconsciente? Preguntó de nuevo. Había una parte de Katsuki que se relajó ante la declaración. Él se lo devolvió. Eso significaba que el bastardo podía devolverlos. No habían estado seguros. Asumieron que el bastardo Izuku podría devolver las peculiaridades, pero nadie estaba completamente seguro. La segunda vez, respondió Bakugou. El otro adolescente asintió como si entendiera algo. ¿What? Exclamó seguidor extra 2. ¿Querías hablar con él? El adolescente con forma de araña miró de reojo. Es un idiota arrogante pero sin peculiaridades. No es justo, explicó. Y su brazo está roto. ¿Crees que le importa una mierda lo justo? Exigió seguidor 2 extra. Obtuve lo que quería, dijo el adolescente con forma de araña y se volvió hacia Bakugou. ¿Alguna vez necesitas ayuda con Chui, o como se llame, estaré más que feliz de ayudarte? El seguidor extra 2 se quedó mirando al adolescente con peculiaridades arácnidas. Obviamente, esto no iba como él pensaba. No necesito tu ayuda, gruñó Katsuki.
El adolescente con forma de araña resopló y luego negó con la cabeza. Eres una idiota arrogante, ¿no? Se rió entre dientes antes de sacudir la cabeza. Tú y Chui son tan parecidos. ¿What? Katsuki le enseñó los dientes al adolescente. Él no se parecía en nada a ese imbécil de Mitei. El adolescente se rió. Lo mismo, repitió. Pero odio más a Chui. Es un imbécil arrogante, dijo el seguidor extra 2. Katsuki lo grababa. Tenía una peculiaridad de extensión de dedo débil. Todavía podría vencerte cualquier día, le dijo. Ahora eres solo un perdido sin peculiaridades, un Deku, dijo Extra Follower 2. Entonces, ¿qué vas a hacer? No es como si tuvieras una peculiaridad débil. Oh. Él le mostraría. Bakugou sintió que sus manos se convertían en puños. Él no era un inútil. Todavía puedo vencerte hasta convertirte en pulpa, anunció. Ni siquiera pudiste vencer a mi anciana abuela. El seguidor extra 2 se burló. No podrías hacer una mierda sin tu peculiaridad. ¿Oh sí? Desafió a Katsuki. Solo inténtalo. Gruñó. Él no empezó nada. El mundo podría simpatizar con él ahora, pero sabía que eso se desvanecería rápidamente. Aparentemente, el seguidor extra 2 había estado esperando eso. Gruñó y saltó hacia él. Como Katsuki recordaba vagamente, sus dedos se alargaron mientras cargaba. Eso solo significaba que telegrafió sus movimientos. Bakugou de secundaria había sido bueno peleando. El Bakugou alterado por la UA fue mejor. Simplemente se apartó del camino del golpe obvio y sacó el pie. Quería golpear al seguidor extra 2 contra la tierra, pero Katsuki estaba al tanto del otro adolescente. No podría estar seguro de que el adolescente con peculiaridades arácnidas no interferiría. Había insinuado que no lo haría, pero era mejor seguro. El seguidor extra 2 no se cayó, pero se desplomó hacia adelante. Recuperó el equilibrio rápidamente y, para decepción de Bakugou, se apresuró a ponerse fuera de alcance. El tipo sabía pelear. Katsuki todavía tenía su peculiaridad, una pequeña explosión habría sido suficiente para empujar al seguidor extra 2 hacia adelante para que se desplomara, boca abajo en el suelo, que era prácticamente todo para lo que era bueno. ¿Crees que eres bueno? Seguidor extra 2 escupió. Mejor que tú, le dijo Katsuki. Todo lo que solía hacer era seguirme y ser molesto. No necesito una peculiaridad para tratar contigo. El seguidor extra 2 flexionó los dedos y los juntó. He querido hacer esto durante mucho tiempo, dijo y luego cargó de nuevo. Fue lo mismo que la última vez y nuevamente Bakugou salió del camino. Levantó su brazo roto, con la intención de empujar al seguidor extra 2 de nuevo, pero antes de que pudiera, sus largos dedos se envolvieron alrededor de su yeso y tiraron de él. Siseó a Katsuki. Si bien Recover Eagle había trabajado en su brazo, solo podía acelerar la curación del hueso con tanta rapidez. Iba a llevar tiempo, por lo que todavía llevaba una escayola. Tenerlo tirado dolía, pero era lo suficientemente fuerte como para ignorarlo. ¿Qué tipo de héroe sería si llorara por un poco de dolor? En cambio, Bakugou formó un puño con la otra mano y golpeó al seguidor adicional 2 antes de intentar agarrar los dedos de su brazo. Si pudiera romperlos, el extra sería el que lloraría. El extra retrocedió y trató de golpearlo, pero Katsuki lo esquivó y agarró sus dedos cuando soltó el yeso. Entendido. Los tiró hacia atrás, tratando de romperlos, pero Bakugou pudo sentir que la peculiaridad del extra se activaba y los dedos largos ganaron muchas más articulaciones de las que no tenían. Fue empujado hacia adelante y un puñetazo aterrizó, pero Katsuki había sido golpeado por personas mucho más fuertes. Aún así el golpe le hizo soltar los dedos. Bakugou no era de los que simplemente dejaban escapar a su enemigo, golpeó al extra y se alegró cuando golpeó. El adolescente jadeó, pero su otra mano estaba arriba y Bakugou sintió que algo lo agarraba del cuello. Sabes cómo pelear, pero no eres nada sin tu peculiaridad. Katsuki sabía que eran los dedos y presionaron la parte posterior de su cuello. Sintieron frío. Arremetió, pateando el extra, pero perdió el equilibrio por el peso inesperado en su espalda. Estar sobre una pierna no ayudó y Katsuki se balanceó mientras caía hacia adelante. El extra se rió, pero no soltó su agarre. Nada, siseo. Bakugou corcoveó, pero antes de que pudiera agarrarse, un peso se acomodó en la parte baja de su espalda. Sintió los dedos retorcidos envolverse alrededor de su cuello. ¿Quién es el extra ahora? Vino la burla. Siempre confiaste en tu peculiaridad, y seguro que eres fuerte, pero sé cómo peleas, se rió el extra. Y he pasado el tiempo del que te ha estado divirtiendo en UA peleando de verdad. No solo jugando peleas. Katsuki gruñó y corcoveó. De hecho, levantó un poco al extra y lo hizo de nuevo, esta vez rodando para poder atrapar una de las piernas del extra bajo su peso. Oh, no, no lo harás.
El extra gritó y Bakugou sintió que el agarre en su se apretaba el cuello y el extra arremetió, pateando su yeso. A pesar de que estaba acostumbrado al dolor, había una agonía particular causada por los huesos rotos. Bakugou sintió que el yeso se rompía y podía sentir los huesos de su brazo deslizarse uno contra el otro. No gritó pero vio estrellas en su visión. El momento de quietud permitió que el extra agarrara mejor su cuello y Katsuki sintiera que sus vías respiratorias se contraían. Luchó pero, a pesar de que solo eran dedos manipulados en su garganta, estaban apretados. Porque estoy detrás de ti, esto va a tomar un poco más de tiempo, anunció el extra. Por lo general, podría clavar mis dedos en tu arteria carótida y cortar la circulación. ¿Realmente vas a seguir adelante con eso?, preguntó el otro extra. He querido hacer esto durante mucho tiempo, respondió el seguidor adicional 2, y Bakugou sintió que lo agarraba del cabello y levantaba la cabeza. Bakugou sintió una oportunidad y se echó hacia atrás. El agarre en su garganta se aflojó un poco cuando golpeó algo, pero el extra estaba decidido. Oh, no, no lo harás. Shiseioi volvió a apretar los dedos. Confía en mí, le haré un favor al mundo, dijo el extra. O traerás la perdición sobre todos nosotros. Vale la pena, respondió el extra y antes de que Katsuki pudiera luchar de nuevo, puso su pie sobre el yeso. Más bailaron estrellas en la visión de Bakugou, lo que le dio al extra tiempo para apretar su agarre. ¿Sabes qué es extraño?, murmuró el extra. Katsuki trató de jadear en el aire. No había nada y podía sentir que comenzaba a entrar en pánico. Se le formó saliva en las comisuras de la boca mientras la trabajaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y arañó, lo mejor que pudo, los dedos alrededor de su cuello. Trató de luchar, pero se estaban formando puntos oscuros en su visión. ¿Qué es extraño? Solía tener tanto miedo de este bastardo, dijo el extra. Él solía ser tan fuerte, y ahora, es solo un perdedor sin peculiaridades, nada más que un Deku. Bakugou apretó los dientes. Si hubiera podido, hubiera mordido la mano que lo sostenía, pero estaba firmemente debajo de su mandíbula. Intentó patear, pero no pudo hacer nada y justo cuando se preparó para golpear el extra con el brazo enyesado, lo patearon de nuevo. Sintió que el yeso se rompía y los huesos se movían. Habría gritado pero no tenía aire para eso y las estrellas y la oscuridad en su visión se combinaron hasta que solo quedó la oscuridad y Bakugou pudo sentir que perdía el conocimiento. Intentó luchar contra la creciente oscuridad. Si perdía el conocimiento, estaba muerto pero no podía respirar. Él lo necesita. A Katsuki le dolía la garganta. Le dolía el cuello. Todo le dolía y todavía no podía respirar. Su corazón martilleaba en su pecho, y sus pulmones gritaban por el aire que no podía darles. Y entonces, todo se desvaneció. No fue suave. No fue agradable, el dolor lo siguió en la oscuridad. No. Bakugo gritó mentalmente. No. Él no iba así. El extra no podía estar haciendo esto. Él no estaba, no hubo más pensamientos. Nishita miró a su alrededor con curiosidad. Había más gente aquí de lo que pensó que habría, pero supuso que ese era el poder de Beasater del cielo. No tenía idea de quién era él, pensó que era un él, pero estaba impresionada de que tanta gente se había reunido. Beasater había tomado su publicación sobre el amante de los villanos y había desafiado al foro a hacer algo al respecto. La cuenta era antigua, pero no publicaba tanto. Había sido vagamente consciente de que existía, porque había estado en el foro todo el tiempo que estuvo allí, pero, definitivamente él no era uno de los regulares. Ella había preguntado por él, pero ninguno de los clientes habituales sabía mucho sobre la persona detrás de la cuenta. Por eso había venido. Quería saber quién era este Beasater y qué quiso decir cuando dijo que quería hacer algo con el amante del villano. Un par de personas habían preguntado quién era ella. No querían saber quién era su verdadero nombre, sino que querían saber quién era en línea. Ella les había dicho un nombre de cuenta. No es su verdadero. Si bien eso obtendría su reconocimiento instantáneo, Nishita no estaba segura de querer eso, por lo que era mejor usar el nombre de una nueva cuenta que parecía compartir la mayoría de sus opiniones. Le hubiera encantado el reconocimiento. Sabía que si decía el nombre de su cuenta real, todas las personas reunidas aquí la respetarían, pero quería saber más qué estaba pasando. Si se revelara a sí mismo, sería el líder y este sería el programa de Beasater. Hablando de quién, Nishita se estiró y se alisó la sudadera con capucha antes de ajustar la bufanda que iba a usar para ocultar su rostro. ¿Dónde estuvo él? Ted, la mayor parte del tiempo, Bokusen tenía muy poca fe en la humanidad. Si se hubiera salido con la suya, la mayoría de la humanidad no existiría porque no eran dignos. Pero no se salió con la suya, por lo que tuvo que lidiar con el mundo que era.
Aunque a veces, solo a veces, sucedía algo que le daba esperanza. No tenía muchas esperanzas, porque había aprendido que tan pronto como la cosa terminaba, la gente volvía a la normalidad, pero siempre existía la posibilidad de que algunos más se volvieran decentes, se volvieran dignos y si ocurriera un cambio. Pocas personas a la vez, sería demasiado lento para salvar el mundo, pero era algo. Cuantas más personas valieran la pena, más personas podrían encontrar algo para hacer que los humanos valieran la pena. O cuanta más gente haya que pueda ayudar a destruir de los inútiles. En este momento, estaba mirando una pequeña reunión. Las personas reunidas aquí eran todas diferentes y la única similitud entre ellas era que vestían de negro. Había una mezcla de géneros y edades y de vez en cuando había una exclamación feliz cuando dos de ellos se reconocían. Estas eran personas de los foros en línea. Bokusen no solía publicar allí. Los usó para obtener información. A la mayoría de la gente allí le encantaba quejarse. Muy pocos harían algo al respecto. Siempre había excusado. Yo no vivo allí. No tengo tiempo, no puedo permitirme viajar allí. Tengo algo más. No fue tan malo. Había un sinfín de excusas. Algunos eran reales, la mayoría eran solo conveniencia. Por eso estaba un poco feliz de que tantos se juntaron. Eran solo alrededor de las 10, pero eso sería suficiente. Hola a todos, gritó Bokusen, atrayendo la atención hacia él. No quería hacer eso, pero sabía que si no tomaba el control de la situación, el grupo simplemente se movería un rato, charlaría, tal vez iría a tomar un café. Despotricar sobre lo malo que era el villano amante y luego irse a casa. Quería algo más. Después de que todos se volvieron hacia él, habló de nuevo. Todos ustedes están aquí porque quieren hacer algo con el amante del villano, anunció y estaba complacido con la forma en que asintieron. Quiero que piensen en esto, les dijo. ¿Estás dispuesto a hacer algo? Si no lo estás, vete ahora, por favor, porque no necesitamos pretendientes. Si estás dentro, nos pondremos en marcha en breve. Observó al grupo con ojo crítico. Un par de ellos se movieron dubitativos ante su anuncio. Interiormente, Bokusen apretó los dientes y sacudió la cabeza. Siempre había algunos imbéciles, pero en apariencia asintió con calma. Está bien, les aseguró, aunque quería despotricar diciendo que eran débiles. Puedes participar en otro momento, dijo con confianza. Esas parecieron ser las palabras que necesitaban escuchar y 3 del grupo negaron con la cabeza. Una dijo incluso que lo sentía antes de irse. Por Stein, odiaba a los débiles, pero al menos no detendrían a los demás. Mientras Bokusen esperaba que estuvieran fuera del alcance del oído, probablemente a los que quedarán. Había 8 personas aquí ahora. Todos estaban vestidos de negro, y uno parecía tener sensatamente una sudadera con capucha completa y una bufanda alrededor de él, no su cuello. Ella sabía lo que estaba haciendo. Los otros eran un poco más abiertos, pero todos parecían decididos. Un par de ellos eran grandes, y esperaba que resultasen fuertes. Bokusen sabía mejor que igualar el tamaño con la fuerza. Los demás y bueno, no importaba lo fuerte que fueras, si estabas preparado para hacer lo que fuera necesario. Vamos a hacer lo que sea necesario para demostrarle a ese villano que no tiene apoyo, y cualquier partidario que tenga, Bokusen negó con la cabeza. Realmente podría reconsiderar sus opciones de vida. Su anuncio fue recibido con un par de risas. Eso era bueno. Eso le dijo que estas personas realmente estaban aquí por las razones correctas. Sabían lo que habían venido a hacer. No es necesario pretender engañarlos. Vamos, dijo, agitando una mano. ¿Sabes dónde? Vino la pregunta. Le había costado un poco usar un corredor de información, pero el corredor le había dicho que no era un trabajo grande, por lo que el precio era razonable. Sí, Bokusen publicado al grupo. No tenía sentido dar más detalles. Si quisieran saber, podrían hacer sus propias averiguaciones. Pero tenemos que ser rápidos, agregó. La amante villana había sido expulsada de Bai y había logrado encontrar a alguien que se hiciera cargo de su contrato de arrendamiento. Estaba empacando para irse, así que o la atrapaban ahora, o... Bueno, tendrían que viajar a Mei y Bokusen sabía que cuanto más tendría que ir la gente, menos probable sería que se hicieran algo. Pero hoy eso no fue un problema. Por ahora, todo lo que tienen que hacer era actuar. Ted Ochako dio un paso atrás y exhaló un profundo suspiro de satisfacción. Finalmente terminado de empacar y las cajas estaban reunidas cerca de la puerta, listas para el transporte. Los primeros días después de ser expulsado de UA fueron los más difíciles. No había sabido qué hacer y luego hubo una revelación de lo que había hecho Izuku. Todavía no podía entenderlo del todo, pero sabía que era verdad y Ochako estaba agradecida de haber negado su petición de ayuda. Tenía razón.
Tenía que pensar en lo que quería hacer y aunque, cuando estaba enojada y dolida, era terriblemente tentador arremeter, no era el camino que quería. Ochako sabía que era solo una palabra, pero sabía que no quería ser un villano del tipo al que Izuku parecía acercarse. Sin embargo, al mismo tiempo, también sabía que no iba a seguir dócilmente con su vida ahora. Quería hacer algo para mejorar el mundo. Pero por el momento, no tenía idea de qué podría ser ese algo. Así que se centró en encontrar a alguien de alquiler que se hizo cargo del de su pequeño apartamento. Estaba incumpliendo el contrato de arrendamiento para regresar a Mie, pero como había encontrado a alguien que se hizo cargo del contrato de arrendamiento, la multa era mínima. Los caseros entendieron que las situaciones cambiaron y, sinceramente, ella pensó que a su casero no le importaba, siempre y cuando el apartamento no estuviera desocupado por mucho tiempo. Una vez que encontró a alguien, hizo las maletas para la empresa de mudanzas. Había más cajas de las que esperaban. A pesar de sus esfuerzos por no adquirir cosas, lo había hecho. Al menos no eran tantas cosas. Solo unas pocas cajas adicionales, pero marcó la diferencia. Esta noche, ella acamparía aquí, y luego mañana vendría la empresa de mudanzas y ella estaría de vuelta en Mei. Y luego, Ochako se estiró para secarse una lágrima del ojo. Y entonces ella no tenía idea de lo que iba a hacer. Obviamente, ayudaría a sus padres, pero aún quería ir a la escuela secundaria, así que probablemente tendría que elegir una y negó con la cabeza. Entonces ella tendrá que lidiar con las preguntas. Aunque tal vez no serían tantos. Después de todo, lo que había sucedido era bastante público, pero siempre había algunas personas que estaban convencidas de que había otros detalles que no eran públicos. E iba a haber gente que la llamara amante de los villanos. Imbéciles. En cierto modo, era bueno que la hubieran expulsado. Duelo. Realmente dolió. Y realmente dolía que Izuku hubiera tenido razón. El sistema no fue diseñado para ayudar a la gente. Fue diseñado para estabilizarse a sí mismo. Ahora que estaba fuera, podía verlo claramente y eso la hizo aún más decidido a cambiarlo. No de la forma en que Izuku lo estaba haciendo. Pero algo. Tal vez ella también podría ayudar de alguna manera porque Ochako podía ver que tendrían que pasar varias cosas para que la sociedad cambiara. Era algo enorme y ella negó con la cabeza. Era demasiado para que una sola persona pensara en ello. En cambio, volvió su mente a lo que le gustaría comer esta noche. Debido a que su cocina estaba repleta, esta era una de las pocas veces que iba a disfrutar de comida para llevar y había muchas opciones. El favorito de Izuku era el katsudon y si él estuviera aquí, Ochako no tenía dudas de que estaría comiendo eso, excepto que él no estaba aquí. Entonces, ¿qué quería ella? Ochako se pasó la lengua por el paladar, saboreando la comida que no tenía. Una hamburguesa estaría bien o tal vez fideos, ramen. O dolor de carne. Sí, eso fue bueno. Y barato. Puede que su familia ya no pague el alquiler, pero, Ochako se volvió hacia la puerta. Se estaba haciendo tarde para poder cenar temprano y luego preparar para pasar la noche. Extendió la mano para abrir la puerta justo cuando explotó hacia adentro. Si bien la clase 1B no se había centrado en perfeccionar sus habilidades de combate, no de la forma en que lo había hecho la 1A, ella sabía lo suficiente. Sus instintos se activaron y Ochako saltó hacia atrás. El único problema era que no había mucho espacio para retroceder y. Su apartamento no tenía un pasillo de entrada. Era el más barato que pudo encontrar, por lo que la puerta se abrió a la habitación principal. Afortunadamente, las cajas encerraron un área, lo que significó que las personas que cargaban tenían que ir en fila india, lo que significó que ella tenía que atacarlos mientras aún estaban parcialmente confinados. Ella saltó hacia adelante y golpeó a la persona líder debajo de la barbilla. Fue más un empujón hacia arriba con la mano abierta. Lo había aprendido durante su experiencia laboral en la agencia Gunead. Empujó al invasor hacia atrás y perdió el equilibrio, lo que fue mucho mejor para ella, ya que significó que él caía de espaldas sobre los que lo seguían. Desafortunadamente, su impulso superó rápidamente su empuje y el tipo fue empujado hacia adelante para caer mientras los demás lo pisoteaban. Ochako no pensado. Se lanzó hacia adelante, presionando su mano contra uno de los invasores y activando su peculiaridad. Se subió al techo, gritando, pero antes de que Ochako pudiera tocar a alguien más hubo un PFT. Sonido y sentí que algo le picaba el cuello. Inmediatamente el mundo dio vueltas y Ochako sintió una punzada de miedo tardío mientras se tambaleaba. Había un caleidoscopio de color en su visión y no se sintió caer al suelo. Ya basta de eso, amante de los villanos, dijo uno de los invasores. No podía decir quién estaba hablando. Todos los invasores estaban vestidos de negro y su vista estaba siendo rara. Había un montón de colores, pero ella también estaba caliente.
Esto no estaba bien. What? Fue muy difícil hablar. Ochako trató de gritar pero no pudo controlar su cuerpo. Ella odiaba esto. Ella no podía moverse. No podía luchar, el miedo amenazaba con abrumarla. No. Se las arregló para decir. Ella no era una amante de los villanos. Ochako se obligó a ignorar los bonitos colores y se esforzó en el que había hablado. No. La voz se burló. No soy un amante de los villanos, cumplí de decir. Fuera lo que fuera con lo que la habían golpeado, era potente, pero los colores ya se estaban desvaneciendo. Fue temporal. Agárrala, seguramente la voz. Desafortunadamente, él fue quien la golpeó con la droga y conocía sus efectos. Dos de las personas más grandes vestidas de negro la agarraron de los brazos y la levantaron. Eres un amante de los villanos. Si no lo fueras, en el instante en que tu amigo villano quedó expuesto, habrías acudido al héroe más cercano para contárselo todo. O te habrías ofrecido voluntario para traerlo. Ochako arrastrado en el aire. Todavía podía sentir un escozor en la garganta, pero pensaba que podía mover las piernas, aunque no estaba segura de poder ponerse de pie. Ella arremetió y sintió un momento de alegría cuando golpeó al chico. Uf. Su pie tocó y trató de liberar sus brazos. Ya basta de eso, dijo alguien más y antes de que pudiera hacer algo, alguien la golpeó. Su cabeza se inclinó hacia un lado. No se habían contenido. Uno de los invasores jadeó. Sonaba sorprendido. ¿Estás seguro de que deberíamos hacer esto? Esa era la voz de una mujer. Por un momento, Ochako sintió un momento de esperanza antes de que se desvaneciera rápidamente. Ella es una amante de los villanos, fue la respuesta. Ella se lo merece. Otro golpe le partió la cabeza en la otra dirección. Su amigo villano necesita esta advertencia, dijo el orador original y Ochako lo vio dar un paso adelante, levantando una mano, antes de sentir el golpe en la parte superior de la cabeza. Si toma las peculiaridades de los héroes, entonces tomaremos a sus amigos. Ochako sintió frío. Absolutamente frío. Tenía sentido miedo antes, pero esto era diferente. Esto fue más personal. Y ella empezó a luchar en serio. Ella tenía que escapar. Abrió la boca para gritar, pero antes de que pudiera emitir un sonido, un trozo de tela se presentó en ella. Ochako intentó patear nuevamente ya que no podía mover los brazos, pero la persona era más rápida, esquivando el camino y de alguna manera, agachándose rápidamente detrás de ella. Sintió un lazo de tela alrededor de su cabeza, manteniendo la mordaza en su lugar. Y entonces comprendió sus palabras. Izuku había tomado peculiaridades y estaban atacando, ¿eso significaba que atacarían a Itose Mei? No. Izuku estaría ahí, estaría incluso más enojado que cuando la expulsaron. Iba a estar y no tenía idea de lo enojado que sería excepto mucho. Trató de defenderse, pero los dos que la sujetaban eran mucho más fuertes que ella y antes de que pudiera pensar en otra cosa, los invasores comenzaron a golpearla en serio. Al principio, sentí los golpes individuales a medida que el dolor irradió de cada uno de ellos, pero luego se difuminó y todo lo que sentí fue dolor. Entonces, no sabía cuánto tiempo había pasado, pero el mundo se oscurecía a su alrededor, todo lo que Ochako podía pensar era que Izuku se iba a enojar, y que si este era su momento de irse, entonces quería que algo se quedara. Algo para que ella pudiera ayudar a cambiar el mundo, porque tenía que cambiar. Ella lo sabía. Algunos lo llamarían el fin de la sociedad, pero Ochako sabía que sería un renacimiento. Quería ayudar de la forma en que Izuku la había ayudado tanto. Si ella no podía estar aquí, entonces su peculiaridad debería estar con él para ayudar a cambiar las cosas. Y ese fue el último pensamiento que tuvo Ochako. Lin Kurohiri. Izuku dijo cuando finalmente encontró la puerta Warp. ¿Qué es? Parecía preocupado, pero al instante estuvo atento. ¿Puedes transportarnos a Niigata? Preguntó Izuku. La pregunta le valió una mirada mientras Kurohiri ladeaba ligeramente la cabeza. ¿Por qué deseas ir a Niigata? Respondió con su propia pregunta. Voy a enseñarle a Izuku a matar. Y Miko intervino. El hombre brumoso la miró largamente y aunque Izuku generalmente podía decir en qué estaba pensando en Kurohiri, en este momento no tenía idea. ¿El director? Preguntó Kurohiri. Izuku asintió. Pero solo si ella realmente fuera responsable de, no terminó. No tenía que hacerlo. Kurohiri lo sabía. Papá dijo que iba a revisar, pero no sé si lo hizo. El hombre brumoso asintió. Él lo hizo, y ella lo fue, Constitución. Si bien Izuku sabía que matar era algo importante, de repente se sintió más relajado y enojado por la noticia. Relajada porque se lo merecía y enojada porque no debería haber lastimado a su papá. ¿Podemos ir entonces? Creo que sería mejor esperar hasta la noche, respondió Kurohiri.
Pero lo más probable es que ahora esté en su lugar de trabajo, explicó el hombre brumoso. Oh, Izuku estuvo de acuerdo algo tímidamente. Debería haber pensado en eso. ¿Tienes su dirección? No quería responder a eso. No debería ser demasiado difícil de encontrar, ¿verdad? Lo obtendré, anunció Kurohiri, e Izuku descubrió mientras sacaba su teléfono. Himiko solo se rió entre dientes, pero Izuku se dio cuenta de que ella también había olvidado estos problemas. Por otro lado, ella acababa de aceptar enseñarle no hacer todo el trabajo preliminar necesario para llegar al salón de clases. El hombre brumoso envió un mensaje de texto y parecía satisfecho con eso. ¿Necesitarás algo?, preguntó. Izuku miró al suelo. ¿Tenemos un cuchillo a mano?, preguntó en voz baja. El pensamiento de lo que iba a hacer de repente se volvió real. No podía negar que había matado a Tomura, pero estaba enojado cuando lo hizo. No vio la forma en que Kurohiri lo miró. Izuku iba a usar sus garras, explicó Himiko. Pero eso podría no ser lo mejor para esto, agregó. Ya veo, dijo el hombre brumoso, y había algo en su voz que indicaba que entendía. Encontraré algo apropiado, dijo mientras sonaba su teléfono. Izuku vio a Kurohiri sacarlo de nuevo. Tengo la dirección. ¿Así?, preguntó, incrédulo. Kurohiri había dicho que lo conseguiría, pero fue ridículamente rápido. Tu padre había estado haciendo arreglos, explicó Kurohiri. Izuku olfateó. Su padre había pensado mucho en eso y él, lo siento, susurró. ¿Paraka? Volvió a oler. No fue mi intención matar a Tomura, admitió Izuku. Yo solo, realmente no pudo terminar. Izuku seguía mirando al suelo, por lo que no vio la forma en que Kurohiri suspiró. Debemos lidiar con lo que ha sucedido, dijo finalmente. Y, si bien es un contratiempo, estoy seguro de que habrá soluciones alternativas, le aseguró Kurohiri. Era más amable de lo que había dicho el doctor. Lo sacaré, prometió Izuku. Él no se quedará en el tártaro, explicó. Lo sé, respondió Kurohiri. Por ahora, debes dormir. Tendrás una noche ocupada. Sí, lo hará. Himiko trinó felizmente. Me aseguraré de que duerma, agregó, agarrando el brazo de Izuku. Te transportaré esta noche, accedió Kurohiri. Izuku asintió y se dejó llevar. Era más fácil dejar que eso sucediera que pensara en lo que estaría haciendo esta noche. Pero, esta fue probablemente la última vez que pudo permitirse eso. Seguiría con la lección de Himiko esta noche. La mujer no se merecía menos y entonces tendría que pensar y dirigir a los reunidos por Tomura. De alguna manera. Ted, en el instante en que llegaron a Niigata, Izuku grabó que siempre había olvidado a Mari Campos. El puerto seguía siendo importante para la ciudad y, durante la guerra, muchas de las viviendas habían sido despejadas para restaurar los campos que habían estado allí anteriormente. Por lo tanto, Niigata era verde con franjas de casas a lo largo de las carreteras. Las escuelas y las oficinas eran los edificios más altos de la ciudad. Debido a que se esperaba rural, la mayoría de la gente vivía en casas. El director no fue diferente. Izuku miró hacia su casa y grabó vagamente la vez que había ido a Kioto para conseguirle a su una peculiaridad de regeneración. Las casas eran un poco similares en el sentido de que estaban todas juntas y de colores pálidos. La casa del director estaba un poco apartada de la calle y tenía un jardín de plantas ornamentales y otras plantas en macetas juntas en el frente. En la puerta, se había colgado una malla en el techo para alentar a las enredaderas a alcanzar el cielo. A pesar de la profusión de ollas, estaba muy ordenada y bien cuidada. No había luces encendidas en la casa. No había luces encendidas en ninguna de las casas. Eran las 2 am y el vecindario era bueno, honesto y trabajador. Había una complicación más que había logrado evitar. La directora no tenía marido, así que eso fue un alivio. La odiaba pero no tenía sentimientos hacia nadie más. Los dos caminaron sobre las piedras de concreto que formaban el camino hacia la puerta. Era una puerta corredera hecha de listones verticales de madera sobre vidrio. Himiko no tardó mucho en abrirlo y, afortunadamente, se deslizó hacia atrás en silencio. El vestíbulo tenía un estante para zapatos ordenados a un lado y un par de zapatos fueron desechados cerca del escalerón de entrada a la casa. Allí había otra puerta. Lo cual tenía sentido. Este podría ser un vecindario relativamente bueno, pero aún existe la posibilidad de ladrones y la única puerta corrediza no era tan segura. Himiko volvió a abrirlo y luego deslizó la horquilla de forma extraña en su moño. ¿Estás seguro acerca de esto?, ella le susurró. Por un momento Izuku cerró los ojos. Agradeció que ella le estuviera dando una última y bastante extraña oportunidad de echarse atrás. Estoy seguro, respiró su respuesta, consciente de que cada ruido viajaría en la quietud de la noche. ¿Es esto? Izuku se encogió de hombros. Himiko sabía lo que quería decir.
Tendría que hacer esto en el trabajo y quién sabía cómo reaccionaría. Era mejor hacer esto en un ambiente algo controlado. Y tal vez, si lo hizo lo suficientemente bien, de alguna manera podría encontrar una manera de compensar a su padre por lo que había hecho originalmente. Himiko asintió y le hizo un gesto para que siguiera adelante. Sabía que él podía ver mejor en la oscuridad que ella. Izuku palmeó el cuchillo que Kurohiri le había dado y dio un paso adelante. Abajo había una sala de estar y una cocina que tenía una puerta. Con retraso, Izuku se dio cuenta de que la puerta daba al garaje que estaba en la parte delantera de la casa. Miró a su alrededor en busca de las escaleras. Si la sala de estar estaba abajo, entonces el dormitorio probablemente estaba arriba. Vio las escaleras en la parte trasera de la habitación y caminó hacia ellas y luego las subió con Himiko a su lado. La parte superior de las escaleras se abría a un pasillo de madera con habitaciones a cada lado. Izuku reconoció lo que estaba haciendo. No estaba tratando de salir de lo que estaba por venir, pero estaba hiperconsciente de todo. Escuchó atentamente y extinguió que solo una de las habitaciones estaba abierta. Dijo. Himiko asintió. Habían discutido lo que tenían que hacer ahora antes. Aunque a Izuku no le gustaba usar su peculiaridad de cadena, era útil para situaciones como esta. Incluso había descubierto cómo varían los eslabones de la cadena. Con un aliento final, Izuku irrumpió en la habitación. No estaba oscuro para él y tuvo suerte de haber estado usando Nightcat durante tanto tiempo que apenas notó la oscuridad. Para él, vio a la mujer durmiendo claramente y sus cadenas salieron, atravesando las mantas para sujetarla. La cadena más importante, la que tiene los eslabones lisos envueltos alrededor de su cabeza, cubriendo su boca. No necesitan que alertara a los vecinos con gritos. Sabía que, en teoría, podía usar Kaeli Imperium para crear una barrera sólida de nitrógeno alrededor de las paredes, pero había dos problemas con eso. Uno, quedarían atrapados con el oxígeno que había en la habitación, y eso no era mucho, y dos, el fino control necesario para detener la vibración del aire con el paso del ruido era cosa de cómics. El hecho de que pudieras imaginar algo no significaba que fuera realmente posible y el control necesario para amortiguar el ruido al detener las vibraciones era ese. Podía desear que sucediera, pero simplemente no podía controlar las cosas hasta ese mínimo detalle. Nadie pudo. Izuku conocía la ironía de limitar su creencia con la peculiaridad que había discutido nombrar con su padre para asegurarse de no limitarse inconscientemente. Izuku sintió el momento en que despertó a través de las cadenas. Sus ojos estaban desorbitados por el pánico y luchó. Eso no va a funcionar, dijo Izuku en voz baja mientras hacía que la cadena la empujara hacia la cama. Sintió su pregunta incluso si ella no podía hablar. Quería saber quién era él y por qué estaba pasando esto. No dijo nada mientras Himiko se paraba a su lado. En cambio, Izuku solo miró a la mujer. Era el director al que grababa. Shuyona. Solo verla le recordó lo que había sucedido. Todo el pequeño acoso. Los robos, el insulto. Los ataques, la destrucción de su propiedad. El dolor de su costilla cuando se rompió. El miedo que había sentido en ese entonces. Y todo eso con lo que podría haber vivido, había vivido y podría haber perdonado, pero el hecho de que esta era la mujer era la razón por la que Olmec los había encontrado y había herido a su papá. ¿Ella siquiera grabó eso? Hola ella, y ella no sabría lo que él pensaba de eso, pero, te voy a hacer algunas preguntas, dijo Izuku. Podrás asentir o mover la cabeza para responder. No te dejaré hablar. Él quería respuestas, pero sabía que era demasiado peligroso permitir que ella intentara explicarse. Ella gritaba y luego, ¿recuerdas a Izuku Kawa? Dio el nombre que había estado usando en ese momento. Ella frunció el ceño ligeramente, como si recordara y luego asintió. Izuku sintió que su labio se curvaba ligeramente pero asintió. No estaba seguro de si ella lo vio. Realmente no importaba. ¿Recuerdas a Isashi Rigi? Le tomó un tiempo recordar cómo su papá se llamaba a sí mismo en ese entonces. Realmente no era algo a lo que le hubiera prestado atención porque papá era solo papá. Ante eso, sus ojos se aguantaron y Shuyona asintió de nuevo. Supongo que lo odias, ¿verdad? Shuyona lo fulminó con la mirada e Izuku se dio cuenta de que estaba superando el impacto inicial que había causado al entrar aquí. Todavía tenía miedo, pero el impacto se estaba desvaneciendo. Ella asintió. Izuku entrecerró los ojos mientras negaba con la cabeza. ¿Y qué hizo para ganarse su odio, sino defender a su hijo? Un hijo que dejó lesionado, agregó. No había ninguna pregunta que pudiera responder, pero al decir la palabra en voz alta, Izuku se dio cuenta de algunas cosas. ¡Ay!, murmuró. Tú no lo odiabas. No realmente. Shuyona se puso rígido cuando dijo esas palabras e Izuku se dio cuenta de que no estaba del todo bien. No la mayoría, corrigió.
¿Odiabas más a Izuku Kawa, no? Esperaba una respuesta, pero sabía que era la verdad. Finalmente, Shuyona asintió. ¿Y es por eso que hiciste ese informe de mierda de sospecha de abuso infantil?, conjeturó. ¿Ella hizo? Himiko susurró. Izuku asintió. A ella no le importaba el peculiar Izuku Kawa, solo estaba tratando de devolver el golpe. Se estremeció al decir las palabras. No tenía tanto frío, pero podía sumar 2 y 2 y obtener 4. Izuku colocó su mano sobre la empuñadura del cuchillo que Kurohiri le había dado. Lo había metido en la cinturilla de sus pantalones. Si iba a llevar un cuchillo, tendría que encontrar una forma mejor de conseguir. Soltó el pestillo y tiró de la hoja. El zumbido cuando desenvainó la hoja llamó la atención de Shuyona y se puso rígida. Él tembló. ¿Sabes lo que hizo tu pequeño mensaje? Shuyona negó con la cabeza, pero Izuku pudo sentir su escalofrío. Por un momento, Izuku volvió a ver a su padre en el tanque y la sangre en los controles. Trajo a Olmig, siseó entre dientes. Casi mata a mi padre. Tenía el presentimiento de que Shuyona querría decir algo sobre eso, pero no le importaba. Solo recordarlo lo estaba enojando. Esta era la mujer responsable de ese dolor. La mano en su hombro era inesperadamente cálida. Izuku se hizo a un lado y miró a Himiko en la oscuridad. Podía ver que sus ojos dorados estaban preocupados. ¿Puedes apuñalarla y acabar con esto? Oh, no dio más detalles. Izuku asintió. La segunda, le dijo. Pero primero miró a su alrededor. Necesitaban un poco de luz. Podía ver bien, pero quería que Shuyona supiera quién estaba haciendo esto y sabía que ella no podía verlo. No quería encender la luz. Eso podría alertar a los vecinos y él no podría molestarse en llevarse la mano ardiente a la cara para que ella pudiera ver. ¡Alá! Izuku vio una vela. Rápidamente lo reconoció y lo encendió con un dedo ardiente. La peculiaridad de Shouto fue muy útil. Iba a ser una pena dejarlo. Izuku sostuvo la vela en su rostro, dejando que arrojara luz sobre sus rasgos. Por un momento, Shuyona se limitó a mirar, luego vio que sus ojos se agrandaban. Himiko se rió entre dientes, dándose cuenta de lo que eso significaba. Izuku se permitió sonreír. Mi nombre es Izuku, le dijo a la mujer. Hijo de Isashi Rigi, y no te perdono, dijo. Shuyona frunció el ceño ante su declaración. Sabía lo que ella quería decir. Era una persona inútil, sin peculiaridades. No soy sin peculiaridades, dijo Izuku. Nunca lo fui, pero me mostraste exactamente por qué este mundo tiene que cambiar. Cuando una parte de una persona es mucho más importante que la persona misma, lo que hace, lo que dice, entonces, Izuku negó con la cabeza. El mundo tiene que cambiar. Pero no vas a estar aquí para verlo, agregó. Sus ojos se abrieron. Shuyona sabía lo que eso significaba. Ella trató de golpear contra la cadena que la sujetaba, pero Izuku simplemente se burló de ellos. ¿Dónde primero? Le preguntó a Himiko. Realmente no importa. Te avisaré si vas a golpear algo vital, respondió ella. Izuku asintió y llamó a las cadenas para levantar a Shuyona. Previamente la habían clavado a su ropa de cama. Ahora les pedí que la trajeran para que ella estuviera erguida frente a él. Hizo que la cadena alrededor de su tobillo tirara de ella para que no pudiera patear y, por si acaso, envolvió una alrededor de su pecho para que no colgara de sus muñecas. Él cortó su cuchillo hacia ella, pero ya sabían que había fallado. Vas a tener que mirar, le dijo Himiko. Izuku tragó saliva pero no lo negó. En el último segundo había cerrado los ojos. Esta vez alargó la mano y puso deliberadamente el cuchillo contra su estómago. Podía sentir la resistencia de la tela de su pijama y cortó a través de ella. El corte no era profundo. Shuyona se sacudió como si lo fuera. Así es, elogió Himiko. Las heridas intestinales son lentas, pero malolientes, agregó. Izuku asintió y luego jadeó. Todo estará bien, le aseguró Himiko. Esta era la razón por la que ella estaba aquí. Yo solo, sigo grabando a mi papá, Izuku, cortando el cuchillo de nuevo. Esta vez le cortó los muslos. Había sangre en el panel de control. Y él, el doctor dijo que tal vez no sobreviviera, continuó, cortando de nuevo. Estaba tan asustada. Le dio la vuelta al cuchillo e hizo un pase de regreso cuando sintió que se le formaban lágrimas en los ojos al recordar. ¿Y a ti, siseó Izuku, mirando a Shuyona, no te importó? Te habrías reído si te lo hubieran dicho. Tú provocaste que sucediera. Cortó de nuevo con su cuchillo y encontró una resistencia inesperada que detuvo su movimiento. Tienes que ir más alto, dijo Himiko. Le golpeaste las espinillas. La explicación fue suficiente. Le daría en el hueso. Izuku no había estado usando sus peculiaridades de fuerza o kilo para ayudar. Los activó a ambos y tiró, sacando su cuchillo de donde se había alojado. Oh.
Y Miko exclamó, impresionada. Él no la miró, pero sonrió. Te dije que tenía múltiples peculiaridades, murmuró. Y hace tanto calor verte usar. Eso trajo una breve sonrisa a su rostro antes de enfocarse en Shuyona nuevamente. La sangre estaba manchando su pijama por los cortes que él le había hecho y ella lo miraba con ojos muy abiertos y llenos de miedo, excepto que todavía había un toque de desprecio en ellos. Sacudió la cabeza. ¿No te gustó cuando no era peculiar? ¿No te gustó ahora que tengo una peculiaridad? ¿Nunca eres feliz? No creo que sea eso, Izu, se rió Himiko. Probablemente no, estuvo de acuerdo. No creo que se dé cuenta de cuánto la odió, directora Shuyona. No me di cuenta porque siempre estuvo ahí. Una vez que descubrí que fue usted quien fue responsable de que Olmigt encontrara a mi papá, por él herir a mi papá, ese odio siempre ha estado ahí. Y aún ahora, sigue ahí. Te vas a morir. Y te vas a morir sabiendo que el niño que veías como un inútil te va a matar. Y eso lo sabré. Esto no es ni la mitad del dolor que te mereces. Gruñó mientras volteaba su cuchillo para que la hoja se extendiera desde su dedo meñique curvado y apuñalara. Sintió que el cuchillo golpeó su carne y la atravesaba. Incluso con la mordaza, escuchó el chillido que hizo Shuyona cuando la hoja penetró su cuerpo. Luchó pero no podía moverse tanto. Izuku se echó hacia atrás y apuñaló de nuevo. Hubo un sonido resbaladizo cuando el cuchillo se soltó y una salpicadura de sangre voló hacia arriba. Cuidadoso. Himiko sonaba indignada. Pensé que te gustó la sangre. Izuku preguntó. Buena sangre. Ella le dijo. No esta basura. Sabía que ella estaba mintiendo, pero luego grabó que a Himiko le gustaba toda la sangre y especialmente le gustaba la suya, por lo que tal vez no estaba mintiendo si podía distinguir la sangre de una persona de la de otra. No apuñaló muchas veces. No quería entrar en un frenesí y sentí que si lo hacía, Himiko estaba tratando de averiguar cómo detenerlo. El punto de hoy era saber lo que estaba haciendo, aprender a controlarse para poder hacerlo de nuevo. Permitió que las cadenas derribaran a Shuyona, pero no la soltó. Esto significaba que su torso estaba ahora al alcance de la mano. ¿Ahora, cómo? Preguntó. Himiko se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Era un poco más baja que él, pero podía sentir su calor. Hay un par de maneras en que puedes terminar esto, le dijo, ignorando la forma en que Shuyona luchaba por respirar. Podrías apuñalarla a través de su ojo y eso sería instantánea. Podrías cortarle la garganta, y saldríamos salpicados. O podrías apuñalarle el corazón. Izuku asintió. Quiero que ella vea esto, murmuró, ¿y dijiste que es mala sangre? Pidió confirmación. Es malo, verificó Himiko, sacando la lengua para indicar que era terrible. Entonces es el corazón, pensó Izuku. Si me voy a cubrir de sangre, debe ser lo bueno, dijo en broma. Himiko chilló alegremente y aplaudió suavemente antes de ponerse de puntillas y darle un rápido beso en la mejilla. Solo mientras pueda mirar. Fue un poco irónico. Probablemente sería ella la que lo cubriría de sangre. Izuku hizo a un lado ese pensamiento y levantó su cuchillo. Tenía la mano pegajosa de sangre y la vela arrojaba una luz extraña sobre todo. Shuyona negó con la cabeza tanto como pudo, con los ojos muy abiertos. Podía sentirla tratando de hablar, pero la mordaza era más fuerte que eso. Espera. Interrumpió Himiko. ¿Vas a tomar su peculiaridad? Preguntó de arrepentimiento. Ella no lo va a necesitar más. No, no lo es, estuvo de acuerdo Izuku y profundizó la mano con Dragon Sword para agarrar la peculiaridad del director. Era de un color extraño y se sintió un poco viscoso. Supo en el momento en que Shuyona se dio cuenta de que se había ido. Oh, esa es mi peculiaridad, le dijo Izuku. Puedo tomar las peculiaridades de otras personas, explicó. Así que sabes por qué era mejor para mí decir que no tenía peculiaridad, no es que lo hayas pensado alguna vez. No es que te importara. Si hubiera dicho mi verdadera peculiaridad, no habrías pensado que era inútil, pero habría pensado que era un villano. Supongo que tienes razón, pero voy a arrastrar este mundo hacia abajo y forzarlo a ver la oscuridad. Voy a hacer que cambie porque si no, probablemente estará allí para verlo caer, y prefiero que caiga en mis términos. Pero nada de eso te importa. No eres parte de la solución porque fuiste parte del problema, pero eres una parte que ya no es. Shuyona negó con la cabeza. Ella trató de retroceder pero no pudo e Izuku colocó el cuchillo justo debajo de su seno izquierdo antes de empujar el cuchillo, apuntando hacia arriba y al centro de su pecho. Sabía suficiente biología para saber dónde estaba su corazón. Hubo un gorgoteo de Shuyona, casi un sonido de asfixia cuando el cuchillo dio en el blanco y ella se estremeció e intentó retorcerse. Izuku dejó que la cadena la liberara, excepto por la mordaza. La directora se dejó caer sobre su cama manchada de sangre y no se movió.
Sus ojos estaban muy abiertos y él podía decir que estaba tratando de tragar, pero eso se calmó rápidamente y ella se quedó inmóvil. ¡Hurra! Himiko vitoreó. Lo hiciste. Izuku jadeó y asintió. Tenía ganas de vomitar, pero tomó aire y tragó, empujando hacia abajo la sensación. No podía sentir eso cada vez. No pudo, lo hice, estuvo de acuerdo y luego arrastró una bocanada de aire. Miró a Shuyona y permitió que la cadena de la mordaza se desvaneciera. La sangre inmediatamente se acumuló en la comisura de su boca y corrió por su rostro. Lo hice, dijo de nuevo mientras examinaba sus sentimientos. Esta era la mujer responsable de que su padre resultara herido y él no había mentido. Ella podría estar muerta, pero él todavía la odiaba. Todavía odiaba que su padre estuviera herido y que ella lo hubiera causado. Ella no era Olmig, pero lo había causado. Y ahora que estaba muerta, no fue suficiente, susurró. Podría tener sentido enfermo después, pero lo sabía. ¿Izu? Preguntó Himiko. No fue suficiente, repitió. Por todo el dolor que causa, esto no es suficiente, explicó mientras caía de rodillas. ¿Qué sería suficiente? Izuku sintió que Himiko se colocaba sobre su espalda. Estaba cálida y deslizó sus brazos alrededor de su cuello para darle un abrazo. Hubo otros que le causaron dolor a tu padre, ¿verdad? Le susurró al oído. Izuku asintió. Ella lo sabía. Así que nos aseguraremos de tener más tiempo con ellos, para que sepas que es suficiente, le dijo. Y fue Olmig quien lastimó más a tu padre, ¿verdad? Así que tendremos que asegurarnos de tener mucho tiempo para él. Ella acarició su mejilla y le dio un apretón. Izuku pensó en lo que dijo. Eso era cierto. Shuyona, aunque era la causa del dolor de su padre, no era la persona real que había infligido ese dolor, pero también había sido responsable de al menos parte de su dolor. Dejó escapar un suspiro. Se sintió bien saber que se había ido y que no podía infligir el mismo dolor que le había causado a él a nadie más. Izuku negó con la cabeza. Estaba eso, pero ella había pagado por el dolor que le había infligido. Miró su rostro ensangrentado y se levantó, apartando suavemente a Himiko de su espalda, para caminar alrededor de la cama. Izuku fortaleció la mano y liberó su cuchillo. Sabía que había dejado otras pruebas aquí, pero no debería estar en el archivo y Himiko, bueno, probablemente lo estaba, pero solo tenía que seguro de que no la atraparan. Limpió el cuchillo en la sección más limpia de las sábanas que pudo ver y volvió a mirar el rostro de Shuyona. Sus ojos miraban al techo y el olor a sangre lo impregnaba todo. Lo hiciste bien, Izu, pero tenemos que irnos, dijo Himiko con urgencia. Él asintió y le dio a Shuyona una última mirada antes de formar una escama en el dorso de su mano y dejarla caer al suelo. Su padre le había dejado tarjetas de visita, y quería que Olmig supiera que esta no sería la última, y no sería la única vez que lo vería. No. No iba a descansar hasta que su papá tuviera justicia. Eres solo el primero. Lin. Shouto frunció el ceño a su teléfono. El pobre dispositivo le mostró la misma pantalla que antes. Estaba en su aplicación de mensajería y mostró un mensaje de un número desconocido. Si quieres recuperar tu peculiaridad, envíame un mensaje. No había indicios de quién era y no sabía qué pensar. Obviamente, que le robaran su peculiaridad era algo que, todavía no estaba seguro de qué pensar al respecto. Oundog dijo que todavía estaba en estado de shock y que le llevaría un tiempo superarlo. El consejero también había dicho que no debería compararse con los demás. Esa recuperación variaría para todos ellos. Entonces, si bien el público sabía que su peculiaridad había sido robada, su número de teléfono no lo era. Endeavour, a pesar de que no era el mejor padre, había insistido en la privacidad absoluta de sus hijos. Shouto podía recordar vagamente un incidente en el que alguien había fotografiado a Fuyumi en su escuela y Endeavour estaba enojado. No a Fuyumi por haber sido fotografiada, sino al fotógrafo y la revista que había publicado las imágenes. No recordaba qué había sucedido exactamente, pero sabía que no había vuelto a suceder. Así que su número no era muy conocido. Y se había asegurado de que esas personas a las que se lo dio supieran mejor que dárselo a otros. Lo que hizo este mensaje, podría ser simplemente spam o phishing o cualquier número de estafas. Le había preguntado a Momo y a los demás si habían recibido algo así. Momo le había dicho que sus padres habían recibido algunas llamadas falsas después de la entrevista, pero todas habían sido falsas. Esos solo habían sido consejos falsos, no había nada que afirmara poder devolverle su peculiaridad. Bakugou simplemente había gritado, en un mensaje de texto, que la única forma de recuperar sus peculiaridades era golpear al bastardo que las tomó. Shouto sabía que su padre felizmente haría eso, pero el bastardo, como Bakugou se refería a Mitei, Izuku Midoriya, aparentemente se había ido a la tierra.
Obviamente, había personas en el mundo que sabían estaba, pero también eran personas que parecían ser leales a él porque la policía y los héroes no habían tenido ni un susurro de su ubicación o actividades. All Might fue razonablemente bueno para ocultar su preocupación, pero Shoto sabía que el héroe número 1 estaba preocupado por eso. Tenía sentido. Había tratado con el padre de Izuku, por lo que probablemente tenía una idea mejor que nadie de lo que Izuku podría ser realmente capaz. Y todo eso era una parte y tenía que decidir qué hacer con su texto. Lo obvio, lo sensato sería ignorarlo. Excepto, y él quería recuperar su peculiaridad. Y en ese momento, quienquiera que haya enviado el mensaje solo quería que respondiera. No habían pedido dinero ni nada más. Si fuera una estafa, eventualmente lo exigirían y él simplemente se perdería algo de tiempo enviando mensajes de texto. Pero sí, con el 0,00001% de probabilidad de que no fuera una estafa, entonces, Shoto preocupó en un labio. Si no fuera así, las consecuencias fueron mucho más profundas de lo que realmente quería pensar, pero todo regresaría a quien envió el mensaje de texto. ¿Quién es? Shoto escribió y presionó enviar antes de que pudiera adivinar por sí mismo. Esto fue solo una estafa. Se revelarían muy pronto. Y si no lo era, entonces, tendría que ver a dónde iba esto. Ted, como director de una escuela secundaria de héroes, Nezu recibió cualquier informe policial que involucrara a alguno de sus estudiantes. En su mayoría, eso significó que recibió informes de lo que hicieron sus estudiantes héroes durante su experiencia laboral. Si se involucraron en algo en una pasantía, el informe fue a Suero Genki. A veces significaba que recibía informes de que los de tercer año estaban un poco alborotados en alguna parte. Esos informes generalmente se rectifican fácilmente con un mínimo de alboroto. Una disculpa pública por parte de los estudiantes, y algún servicio comunitario en el lugar o para el denunciante y el problema desapareció, los estudiantes aprendieron una lección y la gente vio que OA disciplinó a sus estudiantes. Los informes sobre su escritorio ahora eran mucho más serios. 2 de sus alumnos habían sido atacados. Bueno, técnicamente solo uno de sus alumnos había sido atacado. Ochako Uraraka ya no era estudiante de la UA pero aún le habían enviado su expediente. Leyó el archivo, seleccionando los detalles pertinentes. La habían atacado en su apartamento. Hubo múltiples atacantes y se usó algún tipo de droga para someterla. Estaba viva pero en coma por la golpiza que había recibido. Sus padres ya estaban en camino desde Tsu. El informe médico preliminar, adjunto al expediente policial, no fue alentador. Nezu suspiró y bajó la cabeza por un momento. Aunque a Uraraka se le había negado la oportunidad de ser una heroína, debería haber tenido un buen futuro. Se estaba mudando de regreso a Tsu y probablemente habría obtenido una licencia de uso de peculiaridades limitadas para ayudar a sus padres. Se aseguraría de que UA enviara sus condolencias y ofreciera apoyo. Era lo más diplomático. Dado que los atacantes de Uraraka usaron una peculiaridad, confiaba en que la policía encontraría a sus atacantes. El otro informe fue sobre Bakugou. Había recuperado la conciencia poco después de que lo descubrieran y estaba enojado. Katsuki no había dicho inmediatamente quién lo había atacado. Había dicho que eran extras y que él era más fuerte que eso. La insistencia del adolescente en que podía superar cualquier cosa era, Nezu se recostó en su silla. Era necesario que un héroe creyera en sí mismo. Era necesario que vieran las dificultades como la oportunidad de aprender y crecer, pero había un límite. Y si era honesto consigo mismo, y el director siempre lo era, Katsuki llevó ese rasgo demasiado lejos. Tenía demasiada confianza en sus propias habilidades. Era un joven muy hábil y fue bendecido con un cuerpo y una mente fuerte. Pero no tenía humildad. Todo se tradujo de él. No tuvo compasión. Los héroes no rescataron a las víctimas a los ojos de Katsuki, o aquellos que tenían mala suerte, los héroes rescataron a los que eran demasiado débiles para rescatarse a sí mismos. Despreciaba a las personas que tenía que rescatar. No era obvio en el salón de clases. Las actividades en las que se centraron los estudiantes héroes en el primer año fueron aquellas que fueron para fortalecer su peculiaridad y desarrollar habilidades básicas de supervivencia en ellos. Por lo tanto, se enfocaron en aprender a luchar, planificar y esperar lo inesperado en el primer año, además de fortalecer lo que ya eran peculiaridades muy fuertes. En segundo y tercer año, se centraron en otras habilidades, una vez que la forma física y la lucha por la supervivencia se arraigaron. El informe de Hound sobre la única sesión de terapia de Katsuki después de que le robaran su peculiaridad fue una advertencia. No de los acontecimientos. Nadie esperaba que Katsuki fuera atacado sino por su reacción ante la pérdida de su peculiaridad.
Con Izuku, Katsuki parecía creer que si volvía a encontrarse con el otro adolescente, todo lo que se necesitaría para recuperar su peculiaridad sería una paliza muy grosera e inculta. Para un adolescente que normalmente era tan inteligente, era una admisión reveladora. Y ahora, en lugar de decirle tranquilamente a la policía y a los héroes quién lo había golpeado, Katsuki insistía en que él podía cuidar de ellos. Nezu no negó con la cabeza, pero estuvo cerca. Incluso si Katsuki de alguna manera pudiera encontrar a sus agresores, habían demostrado que podrían luchar contra él. Y si por alguna razón Katsuki los encontró y se enfrentó, entonces estaba participando en un asalto común. Los héroes no se involucrarían en eso, pero la policía sí lo haría y el asalto no sería visto con buenos ojos. No podría clasificarse como vigilantismo ya que no estaría usando su peculiaridad, pero un cargo de agresión, incluso en su registro juvenil, sería suficiente para prohibirle la heroicidad. Aunque, por otro lado, era probable que si sus agresores resultaran vagamente adyacentes en la sociedad, entonces podría salirse con la suya con una advertencia. Lo que enviaría exactamente el mensaje equivocado. El director suspiró. Katsuki tenía el potencial para ser un héroe muy bueno, incluso sin una peculiaridad. Nunca sería el número 1. No ahora de todos los modos. Es posible que haya llegado allí con su peculiaridad, pero, la habilidad jugó un papel importante en llegar al número 1, pero también lo hizo la capacidad de promocionarte a ti mismo. Katsuki parecía consciente de eso, pero también inconscientemente de cómo hacer marketing o incluso cómo trabajar con alguien para asegurarse de que sucediera. Aún así, antes de que le robaran su peculiaridad, había tenido años para aprender eso. Primero en UA, y luego mientras patada lateral. Ahora, si iba a ser un héroe sin peculiaridades, tendría que aprenderlo de inmediato. La gente sería comprensiva, pero solo por un tiempo. Después de eso, simplemente encontrarían a Katsuki arrogante, irritante y molesto. Si tuviera una peculiaridad para respaldar sus habilidades, lo toleraría, pero sin ella, incluso con equipo de apoyo, estaría en desventaja. Y eso suponiendo que pudiera conseguir equipo de apoyo. En la UA, el curso de apoyo estaba obligado a dotar de equipamiento a los estudiantes héroes. Una vez que se graduaban, no había cuentos garantías. El efectivo ayudó, pero si alguien abusaba o molestaba, los pedidos se completaban con más lentitud y los contratos no se renovaban. El director lo pensó durante unos minutos. De todos los nuevos estudiantes sin peculiaridades, fueron Katsuki y Shouto quienes probablemente podrían, de manera realista, convertirse en héroes sin peculiaridades. Momo había respondido demasiado sobre su peculiaridad y su familia le encontraría otra cosa que hacer. Eihiro no estaba convencido de querer ser un héroe y probablemente encontraría otro trabajo, al igual que Kaminari. Sin embargo, eso sería difícil para ambos. Los dos jóvenes eran inteligentes y habilidosos, pero la sociedad amaba tanto sus peculiaridades. Un certificado de graduación de la UA ayudaría, al igual que unas pocas palabras en los oídos adecuados. Vería lo que podía hacer a su debido tiempo. Tenya era difícil. Probablemente intentaría ser un héroe, pero había muchas variables con Tenya. Su familia podría intervenir o él podría graduarse. Entonces, con Shouto y Katsuki graduándose como héroes sin peculiaridades, habrían algunas agencias que los contratarían para la publicidad y luego, mucho dependía de Izuku Midoriya. Nezu devolvió sus pensamientos al presente. La especulación sobre el futuro fue divertido, pero fue una distracción. Lo pensaría más tarde y escribiría sus predicciones. Luego los pondría en la bóveda de la escuela y vería qué tan cerca llegaba. Katsuki eventualmente cooperó con la policía y les dio detalles de sus agresores. Ambos eran adolescentes. Uno tenía una fuerte mutación peculiar de araña, lo que debería hacer que encontrarlo sea más fácil. Sin embargo, ese agresor no lo había atacado. Él acababa de mirar. El otro agresor se llamaba Nobasu Yubikoto. El informe del archivo sobre él estaba disponible. Su peculiaridad le permitió extender y manipular sus dedos a voluntad. Había ido a la misma escuela secundaria que Katsuki y se sabía que se dedicaba a intimidar a aquellos con debilidades o diferencias percibidas. El objetivo principal era un niño llamado Tsubasa hasta que su familia lo sacó de la escuela. Espera, eso fue en la escuela primaria y secundaria. Había una nota de que Tsubasa había sido sacado de la escuela secundaria en el primer año por su familia y se había mudado a otra escuela. Aún así, Nobasu fue señalado en los informes como cómplice, no como el principal agresor. No había ninguna nota sobre quién era. Después de que Tsubasa se fue, cambió de objetivo. No decía quién, pero todavía había delitos menores en el informe de Nobasu que indicaban que no había cambiado de decir. Era un archivo interesante y ofrecía varias pistas sobre por qué iría tras Katsuki.
Los celos eran un motivo obvio. Katsuki era mucho más inteligente que Nobasu y se había metido en UA. Si bien es posible que se haya esperado, probablemente tendría celosos a algunos estudiantes, especialmente si no tuvieran perspectivas razonables. También existía la posibilidad de que Katsuki hubiera despreciado a Nobasu de alguna manera. Eso explicaría mucho. Los celos por sí solos no pudo haber llevado a un ataque. Una vez que Nobasu escuchó que Katsuki no tenía peculiaridades, eso debería haber causado que quisiera regodearse, pero si Katsuki había despreciado a Nobasu, entonces, y era muy posible que el otro adolescente hubiera sido insultado por Katsuki. Nezu se permitió una pequeña bocanada de aire. Muy posible fue demasiado suave. Estaba prácticamente garantizada. Katsuki insultó a sus actuales compañeros de clase, que eran, mucho más que su escuela secundaria, sus iguales. El director asintió para sí mismo. Eso explicaba las cosas. Nobasu había sido insultado por Katsuki en el pasado, y al escuchar que no tenía peculiaridades, decidió vengarse. Era bueno que no supiera lo que estaba haciendo o podría haber estrangulado a Katsuki hasta la muerte. Oh. Nezu miró el informe preliminar. No había nada que sugiriera que sabía lo que estaba haciendo, pero dada su peculiaridad y su historial de intimidación, existía la posibilidad de que hubiera hecho esto antes. Estrangular a alguien no era algo que se hiciera a la ligera. Tomó dedicación y las fotografías de los moretones en el cuello de Katsuki mostró que Nobasu había usado sus peculiares dedos mejorados. Tal vez debería investigar el acoso anterior. Tal vez hubo un incidente que había causado que la familia de Tsubasa lo cambiara de escuela, algo que no había quedado en el registro de Nobasu pero que era grave. No sería la primera vez que algo así pasara desapercibido, era mucho más fácil dejarlo pasar porque que lidiar con el problema. Nezu volvió a mirar el informe. Nobasu fue el cómplice de sus ataques anteriores, y no había nada sobre el principal agresor de la escuela primaria y secundaria. Katsuki despreciaba a las personas que se esperaban que los héroes rescataran. Katsuki y Nobasu iban a las mismas escuelas, y si no celoso, o insultar a Nobasu, o más bien, ¿qué pasaría si lo accidente? Porque Katsuki tenía un historial limpio y Nobasu no, cuando era Katsuki quien lideraba la intimidación. UA hizo algunas verificaciones de antecedentes de sus estudiantes y Nezu ya sabía que el archivo de Katsuki no era completamente perfecto. Un archivo completamente perfecto para alguien con una peculiaridad como la suya era una enorme bandera roja. Siempre había incidentes. Y había incidencias en su expediente, pero eran cosas menores. Algunos daños a la propiedad cuando accidentalmente voló un escritorio o dañó algo más. Algún arrebato, pero nunca se insinuó, nunca se mencionó que había usado su peculiaridad contra alguien. ¿Y si ese fuera el caso? Katsuki fue el instigador del acoso infantil, Nobasu fue su cómplice y por alguna razón la escuela nunca lo anotó en el registro de Katsuki. ¿Por qué no? La respuesta fue trivial. Si pensaran que Katsuki tenía una buena peculiaridad para el heroísmo, y la tenía, entonces habrían protegido esa reputación. Pero seguramente alguien habrá notado algo. Barrer todo debajo de la alfombra, se podría hacer, pero se necesitaría dedicación y. Era una teoría por el momento. Uno que se ajuste a la evidencia pero que no fue probado. Y hasta que no se probara seguiría siendo una teoría. Aunque solo uno. Porque Nezu podía pensar en los demás y los puros celos de parte de Nobasu también explicarían las cosas sin que Katsuki fuera un matón. El director escribió algunas notas. Tendría que hacer que Katsuki se sometiera a más terapia y luego esperar que el adolescente viera la realidad de otra manera. Bueno, UA hizo todo lo posible para preparar a sus estudiantes para el mundo real, pero a veces, incluso eso no fue suficiente. Ted, alguien que pueda hacer un trato con Dragon. Shouto se quedó mirando el mensaje. No había estado esperando algo así. Había estado esperando algo mucho más evasivo, algo diseñado para. Bueno, este mensaje estaba diseñado para guiarlo, pero la redacción, la entrevista de Yao Yorozu había nombrado a Mite Ichui como Izuku Midoriya, y el probable hijo del villano que All Might había eliminado, aunque en realidad nadie había dicho mucho sobre él. Si la respuesta fue la que recibió, habría esperado que dijera a alguien que pueda hacer un trato con Midoriya o Mite Ichui o cualquiera de los nombres conocidos del adolescente. Dragón era nuevo. Dragón era un nombre que su padre había gruñido por estar involucrado en el caso sin dar detalles. Dragón era. Shouto no tenía idea de quién era Dragón, pero el mensaje parecía indicar que Dragón era Izuku Midoriya. Aún así, el mensaje implicaba pago. El remitente solo dijo que podía hacer un trato con Dragón, no que él, Shouto Todoroki, no tendría que cumplir con los términos de ese trato. ¿Y cuánto me costaría este trato? Escribió el mensaje y lo miró. Vacilante. ¿Él lo envió? Incluso entretuvo la idea de que la persona que le envió un mensaje podría hacer algo. La policía estaba buscando a Midoriya.
Los héroes lo eran. Todos estaban. Entonces, ¿podría alguien enviarle un mensaje al azar para decirle que podría hacer un trato con él? ¿Él creía eso? Shoto cerró los ojos y volvió la cara hacia el techo. Sintió que su cabello caía hacia atrás, sobre sus hombros mientras dudaba más. ¿Era esta esperanza real, o era, como los padres de Momo ya habían experimentado, solo una estafa? ¿Era algo en lo que podía confiar? Pasó los dedos sobre su teléfono, respiró hondo y luego, sin mirar, bajó el dedo hacia la pantalla. Cambiar. El sonido era fuerte en el silencio y antes de que volviera a mirar hacia abajo, Shoto volvió a tocar la pantalla para ir a otra aplicación. Cualquier aplicación. No importaba. Se aferraría a la esperanza, solo un poco más.